Los británicos se sienten cautivados por Italia desde hace mucho tiempo, por su preciosa campiña, sus perdurables tradiciones artística y cultural, y por supuesto sus extraordinarios jardines. Voy a hacer un viaje por toda Italia visitando preciosos jardines a donde quiera que vaya. Nada más entrar te sientes inspirado. Visitaré Florencia, donde los jardines crecían de acuerdo a los ideales del Renacimiento. En todas direcciones ves equilibrio, orden y armonía. Y Nápoles, con sorprendentes destellos íntimos tras asombrosos despliegues de grandeza. Desde aquí puedo ver su trasero y me encanta la sensación de sentirme un voyeur. Me daré una vuelta por los jardines de los ricos y famosos. ¿De quién es esa? ¿Esa? Del señor Clooney. No me disgustaría vivir ahí. Y conoceré a lugareños italianos que cultivan algunos de los mejores productos del mundo. Muy bueno. Pero mi viaje comienza en Roma, sede de emperadores y papas, para visitar algunos de los jardines más extravagantes jamás creados. Los jardines italianos de Montidon. Los turistas acuden en masa a Roma desde hace cientos de años para disfrutar de su impresionante riqueza arquitectónica. Y también para ver sus extraordinarios jardines. Muchos tienen su origen en una breve pero dorada época del paisajismo. En un periodo de 50 años que comenzó en torno al 1550, se produjo una explosión en la construcción de jardines. Y uno se pregunta, ¿por qué entonces? ¿Por qué aquí, alrededor de Roma? ¿Y por qué jardines? Para averiguarlo, voy a visitar el más espectacular de todos en aquel periodo en Roma y sus alrededores. Además de conocer estos icónicos jardines, exploraré la vida de los enormemente ricos y poderosos que los crearon en aquellos tiempos turbulentos. Pero el mayor poder y riqueza en el siglo XVI en Italia no estaba en manos de banqueros o reyes, sino de la Iglesia. Los más poderosos en Roma en el siglo XVI eran los cardenales, todos con sus ojos puestos en un único asiento: el papado. El Papa era el hombre más influyente de la cristiandad. Toda alma viviente en la Europa de entonces estaba ferozmente a favor o en contra suya. Poseía la colección de arte más maravillosa, el poder más extraordinario y acceso a una enorme riqueza. Esa embriagadora combinación era el premio que ansiaban con codicia los cardenales. No podemos ignorar que Roma, a mediados del siglo XVI, se estaba consolidando. Decían: nosotros somos la gente poderosa, esta es la ciudad de Dios. Y aquí, en el Vaticano, en el lugar más poderoso del planeta, gobernaba el representante de Dios. Y eso confería a los cardenales y a la gente que trabajaba en torno al Vaticano un extraordinario sentido de poder, osadía y confianza. Y es en ese contexto en el que debemos situar los jardines que construían. Cuando un papa moría, los cardenales elegían a uno de sus miembros para sucederle. Sin embargo, en el siglo XVI, su elección no tenía tanto que ver con sus cualidades espirituales como con los influyentes, ricos y cultos que fueran. Y una forma de demostrarlo era construyendo un impresionante jardín. Me dirijo a Villa Farnesio, a una hora al norte de Roma, en Caprarola, una pequeña ciudad situada en la provincia de Viterbo. Voy a visitar uno de sus maravillosos jardines, creado por un cardenal hambriento de poder. He venido a Villa Farnesio porque siempre he querido conocerla.
Pero la razón por la que la gente acude aquí en masa es porque se considera uno de los ejemplos más perfectos de un superviviente jardín renacentista. Esta era la casa del cardenal Alejandro Farnesio II, de la distinguida familia Farnesio. Su abuelo fue el Papa Pablo III. El Papa Pablo había encargado originalmente el edificio como castillo fortificado en una época en que Roma estaba casi permanentemente en guerra. Pero cuando el cardenal lo heredó en 1549, todo lo que se había construido eran los 5 cimientos laterales. Así que en 1556, Farnesio contrató al arquitecto Giacomo Vignola para construir un enorme palacio sobre los cimientos existentes y para crear el accesorio de última moda, un precioso jardín renacentista. Sin duda, tenemos la idea de que los jardines italianos son todo formalidad, setos recortados, verdes, en el mejor de los casos muy amanerados, apacibles y majestuosos, y en el peor más bien sombríos e incluso abruptos e inhóspitos comparados con nuestro amor por las flores. Quiero saber cómo eran, cómo han evolucionado. ¿Es esta una imagen fidedigna de cómo se fueron desarrollando a lo largo de la historia? En la década de 1560, cuando se construyó este jardín, el Renacimiento llevaba en pleno apogeo más de 100 años y había producido un florecimiento de nuevas ideas sin precedentes en el campo del arte, la arquitectura, la literatura, la ciencia y la filosofía, con artistas como Rafael, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. El Renacimiento lanzó también la idea de que un jardín podía ser una obra de arte. Para averiguar más sobre este parque en particular y los jardines del Renacimiento en general, me he reunido con Giorgio Galetti, historiador de jardines y restaurador de diversos jardines renacentistas como Villa Farnesio. Las ideas de orden, simetría y armonía eran una parte clave del pensamiento renacentista, ¿no? Vignola utilizaba la geometría pura y diseñó su jardín basándose en la geometría pura de acuerdo a un grado cuadrado. La arquitectura, y no solo el jardín, debería basarse en la geometría pura. El hombre debería recrear la armonía del universo y hacerlo de una forma muy sencilla y muy visible para ser entendido por el hombre. ¿Entiende? Sí, claro. Esta cuadriculada formalidad podría parecer restrictiva para los paisajistas británicos modernos, pero fue diseñada para crear orden del caos, situando al hombre en una armonía controlada y en sintonía con la naturaleza. Mientras ascendemos por la empinada escalera hacia la parte superior del jardín, dejamos atrás la formalidad ordenada y entramos en el bosco, un bosque diseñado para que el cardenal y sus invitados se entregasen a su mayor placer, cazar animales que iban desde jabalíes a pájaros cantores. Es mejor pensar en el jardín como un proceso o un viaje. Procedemos de los ordenados jardines de abajo y ascendemos a través del bosco, un lugar lleno de emociones, de caza, de animales salvajes y naturaleza, en toda su crudeza, pero de forma controlada. Y entonces, al final del bosco, hay un claro, y delante de nosotros surge esta aparición. Es un palacio de hadas, una creación extraordinaria, rica, que surge de la tierra. Y entonces alcanzamos el estado de belleza absoluta.
Aquí es donde Alejandro Farnesio amenizaba a sus colegas cardenales y a cualquiera, es decir, a todo el mundo a quien deseaba impresionar. Es una impresionante fantasía etérea, fabricada con piedra, agua, un gran despliegue de riqueza y una ambición todavía mayor. Los efectos acuáticos y las cascadas sobre piedra esculpida muestran claramente la cultura y sofisticación del cardenal. A cada paso nos topamos con claros símbolos que celebran la grandeza de la dinastía Farnesio. Todos estos divertimentos formaban parte realmente del juego del poder. El mensaje más importante que transmiten es: soy un hombre poderoso. Imaginad esta agua canalizada en esta maravillosa escalera hecha con delfines. Cualquiera se daría cuenta de que el delfín era el escudo de la familia Farnesio. El abuelo de Alejandro había estado aquí, había estado cerca del asiento de poder, así que poseía el sentido de lo correcto, y el jardín expresa eso. Los dioses del río y el agua proveniente de las cornucopias cayendo en una copa. La idea de coger ríos y luego beberlos, sostenerlos con la mano, no pudo pasar desapercibido. El simbolismo es casi tan importante como la belleza estética. A pesar de la feroz competencia entre los cardenales, el mundo en el que se movían era muy pequeño y muchos comían y cazaban juntos. Así que cuando Farnesio creó este jardín, 10 años después de terminar los jardines inferiores, habló con un colega cardenal que había construido un gran jardín en las proximidades para pedirle consejo. Este edificio, más bien grandioso en la parte alta, fue recomendado por su vecino, el cardenal Gambara, de la Villa Lante. Básicamente le dijo: amigo, tienes gota y, como a mí, te resulta complicado cenar fuera las tardes de verano. Construye una caseta al final del jardín. Y lo hizo, y aquí se relajaban cuando terminaba el juego del poder y había vino y canciones y no mujeres. Este jardín está formado por un elaborado parterre de setos de boj, soberbias esculturas y un delicioso efecto acuático. Sin embargo, hay una llamativa ausencia de flores de cualquier tipo. Aunque según Giorgio Galetti, los jardines renacentistas como el Farnesio originalmente estaban llenos de color. Había una especie de jardín de flores simbólico, con muchas macetas, especialmente con limoneros. Cuando se pusieron de moda los bulbos, todos los cardenales y príncipes competían por comprar el bulbo más raro. Si hablas ahora con gente en Inglaterra te dirán: pero no hay flores, son todo árboles de hoja perenne con formas y es precioso, pero limitado. Y realmente nunca fue así. No en el Renacimiento. Había jazmines, azafranes, lirios. Y eso era muy importante para la familia Farnesio, porque estaba en su escudo de armas. Y había también macetas con pequeñas topiarias de boj. ¿Qué ocurrió entonces con todas esas flores? Villa Farnesio fue abandonada y se cubrió de vegetación cuando la moda de la jardinería cambió y no se restauró hasta el siglo XX. En muchos jardines solo sobrevivieron los setos de boj, que a menudo no eran originales. Así que los restauradores supusieron que los jardines del Renacimiento carecían de flores. Resulta impactante cuando te das cuenta de que la imagen que tenemos del jardín renacentista es inexacta. No era así, no utilizaban boj y no era verde, y había flores. Y al llegar a la parte superior me quedé reflexionando. No lo entiendo, no encuentro una explicación a este espacio llano y abierto con hierba verde. Hasta que me enteré de que estaba lleno de flores. Era como un huerto medicinal, con macizos de flores, con preciosos especímenes que se recogían y se regalaban. ¿Por qué los paisajistas del Renacimiento no habrían de disfrutar de las flores tanto como nosotros?
Y necesito deshacer esta idea preconcebida sobre los jardines italianos en cuanto a que eran todo configuración, estructura y forma. Y empiezo a llenar los espacios vacíos con flores, con el placer de las flores, igual que en mi jardín. Alejandro murió en 1589, pocos años después de terminar el edificio. Su jardín continuó siendo muy influyente, particularmente entre sus compañeros cardenales, que rivalizaban por superarse unos a otros con la magnificencia de sus jardines. La gran efusión de arte y cultura en el Renacimiento, con su énfasis en la armonía y el orden, fue en parte una reacción a siglos de caos. Durante el periodo medieval, Italia fue un mosaico de estados en guerra y había quedado además devastada por la peste negra, que eliminó a una tercera parte de su población. Así que a comienzos del siglo XV, el Renacimiento se inspiró mirando al pasado, a las glorias de la antigua Roma, que hasta entonces había sido casi ignorada. Ahora me dirijo a 25 kilómetros al este de Roma, a un yacimiento arqueológico que tuvo una enorme influencia en la gran explosión de construcción de jardines del siglo XVI. Esto es Villa Adriana, construida hace casi 2000 años por el hombre más poderoso del mundo occidental, el emperador Adriano. He venido a Villa Adriana, pero no para admirar su jardín, porque no ha sobrevivido 2000 años. Esto no ha estado creciendo en silencio tanto tiempo, es todo recreado. Pero hay evidencias de su diseño. Podemos ver la chispa que encendió el fuego de los jardines del Renacimiento. Y aunque podemos visitar los jardines y disfrutar con ellos sin conocerlo todo, lo cual es fantástico, si queremos conocer su historia y comprenderla, tenemos que coger los hilos que germinaron en Villa Adriana. Adriano construyó su villa en las primeras décadas del siglo II después de Cristo, al mismo tiempo que su famoso muro se levantaba a lo largo de la frontera entre Inglaterra y Escocia. Este era el palacio del emperador y su corte y cuartel general militar del vasto imperio romano. Adriano viajó más que cualquier otro emperador, y sus jardines se inspiraron directamente en la arquitectura y las mitologías de la antigua Grecia y el antiguo Egipto. Durante cientos y cientos de años, sus ruinas permanecieron allí, ignoradas. No fue hasta comienzos del Renacimiento cuando la gente empezó a leer, a admirar sus ruinas, a darse cuenta de que había aquí algo especial. Y paulatinamente, las columnas y las estatuas y los efectos acuáticos comenzaron a constituir un potencial que podían utilizar en sus propios jardines y casas. Hoy damos por sentado que en los grandes jardines haya columnas, estatuas y templos, pero nada de eso existía antes de que el Renacimiento redescubriera el mundo clásico. La parte de este enormemente extenso lugar que más entusiasmaba a los visitantes del Renacimiento era el Canopo, una larga piscina franqueada por dos columnatas y rodeada de estatuas que culminaba en una gran sala de banquetes coronada por un gran arco abovedado. Me he reunido aquí con Marina de Franceschini, una arqueóloga que ha estado estudiando la villa los últimos 20 años y ha descubierto por qué el Canopo era tan importante para los artistas y arquitectos del Renacimiento. Me siento muy pequeñita porque si piensas que aquí estuvieron los arquitectos más extraordinarios de todos los tiempos, Palladio, Pirro Ligorio, Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y todos los demás, te sientes... Todo el mundo venía aquí para inspirarse y también porque buscaban medidas. Buscaban la fórmula mágica que les diera la proporción perfecta de los edificios y también intentaban entender el secreto de construir un edificio como este, que sigue en pie después de tantos siglos, de 1000 años de abandono.
Los arquitectos del siglo XVI venían aquí para admirar la estética del edificio y para redescubrir conocimientos prácticos de ingeniería perdidos desde la caída del Imperio Romano. Una destreza olvidada era como transportar cantidades ingentes de agua. Adriano utilizó un acueducto de 16 kilómetros para abastecer las incontables piscinas y fuentes de la villa. El gran volumen de agua que se necesitaba para las piscinas diseñadas para refrescar y reflejar la luz en los edificios era una demostración del conocimiento y poder del emperador. El agua fluía hacia abajo. ¿Aquí? Ahí. Ya. Y entonces entraba en este canal central y luego pasaba a este canal interior. Entonces el agua jugaba, se movía, se desbordaba. Sí. El agua era una forma de mostrar el poder del emperador. Sabemos que había un acueducto que transportaba agua desde el río Aniene. Pero el agua formaba parte del jardín, no tenía un sentido práctico. Su cometido era decorativo. Sí. ¿Y dónde comían? ¿Cómo lo hacían? Se echaban aquí. ¿Sobre esto? Sí. Se echaban aquí. Sí, como puedes imaginar, había almohadones. Claro. Y almohadas. Y se recostaban. Sí. Y los sirvientes traían la comida y las bebidas. Y también creo que ahí había un lugar para el emperador, porque era el mejor sitio. Imagina las maravillosas fiestas que daba Adriano aquí en el jardín. Eran algo realmente excepcional. Y en el lago, en el agua, ¿tenían barcas o cosas así? Había pequeñas barcas con gente divirtiéndose y haciendo orgías, pero la belleza del lago era principalmente el reflejo del paisaje. También puedes imaginar una cena por la noche con velas, con el sonido de la música y bailarines. Era algo realmente precioso de ver. Sí. Impresionante. Estoy francamente impresionado. En la parte posterior de estas zonas de asiento hay una entrada. No se permite el acceso al público, pero a mí me han dejado. Conduce a los aposentos privados del emperador. Y aquí es donde Adriano organizaba sus comidas. Todos sus invitados se recostaban ahí abajo. Eran solo unos pocos los elegidos, pero él estaba aquí arriba solo. Y había agua y una piscina. Y en las hornacinas había dioses y estatuas. Tenemos que imaginar esto recubierto de mármol, la luz reverberando en las paredes de mármol blanco, y el emperador con aire de divinidad bañado por un halo de luz. Tenía que ser algo muy potente. Así que tenemos el jardín, el emperador, comida deliciosa, música y entretenimiento, luz y agua, todos reunidos. Si damos rienda suelta a nuestra imaginación y la situamos en el Renacimiento con esos poderosos cardenales, comprenderemos que querían parte de esa magia. $1400 años después, un hombre se propuso recapturar la magia del emperador con su jardín o incluso superarla. El escenario, a solo 1,5 kilómetros de Villa Adriana, en la cima de una colina en la pequeña ciudad de Tivoli. El jardín que voy a visitar fue construido por el más poderoso, ambicioso y rico de los cardenales que se arremolinaban alrededor del papado, quien le otorgó la gobernación de Tivoli como recompensa. Fue así como lo mantuvo fuera de Roma, pero él vertió toda su riqueza y ambición, y en cierta medida su frustración, en su jardín. Este hombre era el cardenal Hipólito d'Este, y su jardín aprovechaba el agua y la hacía bailar y actuar como nadie lo ha hecho nunca, ni antes ni después.
He estado varias veces en Villa d'Este. Se entra por la parte de arriba, aunque originalmente fue diseñado para entrar por la parte baja del jardín. Los visitantes escalaban lentamente por la colina, asombrados con todas las maravillas que veían y sin aliento cuando llegaban a la cima. Se diseñó para que fuera revelándose. En la cima estaba el cardenal y tú te encontrabas en un estado de asombro jadeante. El cardenal d'Este tenía una inmensa fortuna y un deseo irrefrenable de convertirse en papa. Cuando fracasó en su primer intento en 1549, contrató al arquitecto más distinguido de Roma, Pirro Ligorio, para crear el jardín acuático más grande y ambicioso desde Villa Adriana. Ligorio demolió calles enteras para conseguir espacio para el jardín en la empinada ladera y construyó un sofisticado sistema para traer agua de un acueducto cercano. En dinero actual todo esto costaría 110 millones de euros. Pero para d'Este no era solo cuestión de exhibir su riqueza y gusto artístico, que también. Además pretendía impresionar con la profundidad de su conocimiento científico. Y realmente estos fueron asombrosos logros de hidroingeniería. El despliegue de agua es increíble, una auténtica pasada. Pero lo que d'Este hizo fue recanalizar el agua que abastecía a la ciudad y quedarse con una tercera parte del suministro de agua de la ciudad para crear su jardín. Estaba decidido a hacer algo grandioso, así que puso en funcionamiento un enorme despliegue hidrotécnico. Es el más impresionante que he visto. Todo proviene de una sola fuente y no hay bombas. Todo está impulsado por la presión. Sabían lo que hacían. Estudiando Villa Adriana, los arquitectos del Renacimiento redescubrieron formas de domesticar el agua que se habían perdido hacía 1000 años. Podían controlar la velocidad y el movimiento del agua utilizando tuberías y caños de diferentes tamaños. Y con ese nuevo conocimiento, las ambiciones artísticas de los jardines alcanzaron nuevas y asombrosas alturas creativas. Esta es la terraza de las 100 fuentes. Tardaron 5 años en construirla. El agua proviene de una sola fuente, no hay bomba. Todas las fuentes tienen la misma velocidad, el mismo ritmo, el mismo sonido y resuenan cada vez con más fuerza. Es un instrumento musical. El pobre cardenal d'Este apenas pudo verlo, ya que los 5 años de construcción fueron al final de su vida. Y detrás de esta belleza se escondía un dolor persistente que le atenazaba, porque los 3 niveles de agua representan ríos que conducen a Roma, donde d'Este no estaba, pero donde d'Este por encima de todo quería estar. Durante las 2 décadas que tardó en construir su jardín, el cardenal d'Este hizo 5 ofertas fallidas por el trono papal. Por cada revés que sufría, su jardín crecía en grandeza y esplendor, y los mensajes codificados que enviaba se volvían cada vez más punzantes. El agua de las 100 fuentes fluye hasta la fuente de la Rometa, o Pequeña Roma. La historia detrás de este nombre es que el Papa prohibió al cardenal d'Este construir un palacio en Roma, pues sabía que éste desafiaría su poder. Así que Hipólito, con gran petulancia, dijo: «Muy bien, si no puedo tener mi palacio en Roma, tendré Roma en mi palacio». Y construyó un modelo de Roma. Rometa tenía más del doble de su actual tamaño, pero la mayor parte se demolió en el siglo XIX. Sin embargo, en el siglo XVI, los invitados a la Villa d'Este podían contemplar un elaborado modelo que abarcaba toda Roma y, por extensión,
un símbolo del poder del Papa en este jardín, con su propio panteón y su coliseo. Y seguro que captaban el mensaje que Hipólito pretendía enviar con esta estatua de Rómulo y Remo, los fundadores de Roma. Lo que se desprende de este jardín es que su propósito no era la búsqueda de la calma meditativa, ni el disfrute de la belleza floral. Lo que querían era diversión y juegos, y este era el lugar predilecto de Hipólito. Se representaban funciones teatrales y sucedían todo tipo de cosas. Había fuentes, alegoría, personas que se pavoneaban vestidas fastuosamente. Era el gusto de la época. Una nueva pasión por la teatralidad sustituyó a la simplicidad, simetría y armonía de los primeros jardines renacentistas. Los jardines se dedicaban ahora a entretener al visitante con exhibiciones espectaculares e intensamente teatrales. Todo estaba animado por un nuevo espíritu lúdico que buscaba sorprender y deleitar, con chanzas protagonizadas por el agua, diseñadas para darte un buen remojo cuando menos lo esperabas. El objetivo de esta fuente era sorprender. Se eleva repentinamente. Antes he pasado por aquí y brotaba con mucha más fuerza, así que puede ocurrir en cualquier momento. La intención era gastar bromas. Los jardines eran lugares para deleitar, sorprender, maravillar y entretener. Y con dinero ese entretenimiento podía ser muy elaborado. Esta plaza se llenaba de agua. Para el ojo contemporáneo, el jardín de este resulta un tanto kitsch y ostentoso. Pero en ese mundo, el buen gusto de la gente acaudalada saltaba fácilmente de Miguel Ángel y las misas de Palestrina a las fuentes musicales. Existe la percepción de que el cardenal d'Este construyó este jardín impulsado por la cólera y la frustración por no poder llegar a ser papa, pero yo no estoy tan convencido. Es obvio que anhelaba ser papa y que debió sentirse muy defraudado, pero creo que por encima de eso le tocó vivir una época en la que los hombres ricos y poderosos expresaban ese poder y esa energía creativa construyendo jardines. De la misma manera que ahora los oligarcas se compran un equipo de fútbol o un periódico, entonces estaba bien visto construir jardines para impresionar a otros hombres ricos. Fue una época de florecimiento, donde la riqueza y el poder se expresaban a través de los jardines, y en ningún otro tiempo eso fue tan patente. Pese a toda su riqueza y todo su poder, Hipólito d'Este acumuló enormes deudas con la creación de su jardín y nunca llegó a ser papa. En el centro de Roma, estos jardines fueron originalmente construidos por la familia Borghese. Hoy son administrados por el Estado y es el espacio público más popular de la ciudad. Un helado de limón pequeño. Gracias. De todos los jardines públicos de Roma, mi favorito es el de la Villa Borghese. Si venís un domingo, se me está derritiendo, o un festivo, os lo encontraréis lleno de lugareños, paseando, jugando, charlando y disfrutando de estos exquisitos jardines. Es un lugar idílico para relajarse junto a los romanos, pero un mundo aparte de la Roma de hace 500 años. La confianza e incluso la arrogancia exhibida por los cardenales del siglo XVI a través de sus jardines irradiaba superficialmente un aura de invencibilidad, pero en realidad fue un periodo turbulento. Solo unos años antes, Roma había vivido uno de los eventos más traumáticos de su historia, a manos del emperador del Sacro Imperio Romano, el rey español Carlos V. Es muy fácil pintar la Roma del Alto Renacimiento como un lugar glorioso, apacible, con hombres insignes y poderosos a la cabeza. Pero en 1527 tuvo lugar el saqueo de Roma. 30.000 soldados de Carlos V llegaron, cometieron violaciones y pillajes y arrasaron la ciudad. Se perdieron maravillosos jardines, se incendiaron edificios, y la pérdida material no fue la única consecuencia.
sino una crisis de confianza. Y todos esos grandes cardenales y líderes con todo su dinero y su poder sabían que podían perderlo todo de un plumazo. La vida era muy frágil y el siguiente lugar que vamos a visitar ilustra vívida y gráficamente esa época. Todo concentrado en un jardín pequeño, en un recoleto bosque. El jardín que voy a ver no se parece a ningún otro. Y es, sin duda, radicalmente distinto a los otros grandes jardines de la época. Me dirijo de nuevo al norte, a una pequeña localidad situada en la cima de una colina, no muy lejos de Caprarola, llamada Bomarzo. El pueblo está dominado por un gran palacio, perteneciente a la muy noble y antigua familia Orsini. En 1552, un miembro de la familia creó un jardín renacentista incomparable. Está separado del palacio en el valle que se extiende a sus pies, oculto en un bosque cercano. Este es el Sacro Bosco, o bosque sagrado, y todo en él es completamente diferente de los otros grandes jardines de su tiempo. La armonía y la simetría son reemplazadas por caminos sinuosos. Imágenes y visiones fantásticas surgen por doquier entre los árboles. Y para una época que creía firmemente en duendes, fantasmas y espíritus del bosque, están condimentadas con verdadero horror. Si nos fijamos en los jardines más convencionales, están planificados, se imponen al paisaje. Se mueven calles, se allanan tierras y el agua se trae mediante acueductos en un enorme esfuerzo para que el hombre imponga su dominio. En este jardín, en cambio, parece que recorrieron el bosque, contemplaron los árboles y los enormes bloques de roca y pensaron: tiene muchas posibilidades. Resulta fascinante imaginar que ante enormes rocas como esta se lanzaran a esculpirlas aquí mismo. El Sacro Bosco fue creado por el duque Vicino Orsini. La familia Orsini había dado 3 papas y decenas de cardenales, pero Vicino era un hombre de acción, un soldado y un poeta, además de un hombre duro de carácter. Se entroncó por matrimonio con la acaudalada familia Farnesio, lo que le permitió acometer la construcción del jardín, aunque con recursos limitados. Pese a ello, aunque su jardín carece de una ingeniería o arquitectura elaboradas, lo llenó de acertijos anárquicos y juegos de palabras visuales que nadie ha conseguido descifrar por completo. En el corazón del jardín se encuentra la llamada Boca del Infierno. Es una referencia al infierno de Dante, pero la inscripción aconseja al visitante abandonar todo pensamiento, no la esperanza. Esta boca grotesca con orificios nasales como cañones es como un niño haciendo... Pero el interior es agradable, como una pequeña tienda de campaña. Uno se imagina al duque y a sus amigos aquí, disfrutando de una buena botella de vino y un poco de queso en esta estancia fresca y con cierta elegancia. El jardín también cuenta con un edificio. Es una sólida casa de 2 pisos, pero se inclina hacia la ladera como si estuviera ebria. Se ha sugerido que simboliza la ruina y la decadencia de la casa Orsini. La casa se construyó sobre una pendiente. Está inclinada, como cayéndose. Seguro que el visitante del siglo XVI captaba el mensaje que escondía todo este lenguaje figurado. Casa, hogar, familia, nombre, a punto de desplomarse.
Una de las grandes ironías de esta casa inclinada, que parece a punto de derrumbarse, es que 500 años después sigue aún en pie. Si intentas caminar derecho, todo te da vueltas. Es una sensación extraña. Lo que más me gusta es el omnipresente verdor. Cómo la vegetación pasa de la tierra a la piedra y trepa a los árboles formando esta alfombra verde homogénea. También están las esculturas, pero la madera, la roca natural, la tierra forman parte del mismo conjunto y resulta encantador. Es de suponer que no se construyó así, pero una vez más fue mejorando con la pátina del tiempo. Debía de tener un aspecto muy distinto en su tiempo, porque todas estas bellas esculturas cubiertas de musgo y desgastadas por el clima estarían pintadas con brillantes y llamativos colores. ¡Qué maravilla! Es una gran lección de jardinería. Si queremos tener musgo, basta con un material que drene poco, como piedra o corteza, sombra y agua, y prosperará. Orsini era un soldado de fortuna, un mercenario que luchó a favor del Papa, entre otros. Por ello no es de extrañar que uno de los temas sea el abuso de poder. Aquí, la colosal figura de Hércules se toma justificada, aunque despiadada venganza contra Caco, que le ha robado su ganado. Y un mensaje se eleva alto y claro en este jardín. El de Orsini criticando la confianza y el orgullo excesivos que exhibían los grandes jardines de la clase dominante en Roma. Creo que este jardín representa una rebelión contra el sentido del orden que el Renacimiento quiso imponer en los jardines y en la vida. La idea de que la simetría te permite de alguna manera tener un control sobre la vida. Y lo que Orsini quiso expresar aquí es que la vida no es así. La vida es incontrolable y extraña, y hay guerra y violencia. Puedes casarte y amar a tu esposa, pero al mismo tiempo tener muchas amantes como él hizo. Puedes desear a otras personas. Puedes ser un hombre amante de la paz y el arte, pero ir a la guerra y matar gente. Es casi una bofetada a la psicología temprana. Y construyó este jardín de indudable belleza en el que de repente surgen monstruos entre la niebla de la imaginación. Quizá empleó una imaginación desmedida para explicar su punto de vista, pero esa idea parece estar presente aquí. Al final, Bomarzo sigue siendo un enigma, afortunadamente. Es un jeroglífico hermoso e inquietante que perdería parte de su encanto si llegara a desentrañarse. La excentricidad de Bomarzo fue una reacción contra la pretensión y la pompa de los cardenales, que se estaban convirtiendo en bombas de relojería políticas, empeñados en crear jardines cada vez más ostentosos. Me dirijo ahora 20 kilómetros al sur de Roma, a la ciudad de Frascati. La frescura de su clima la convirtió en un destino muy popular entre los cardenales, que buscaban huir del calor sofocante de Roma. Allí construyeron sus villas veraniegas y también sus jardines. Pero había un grave inconveniente, la escasez de agua. La moda de crear grandes efectos acuáticos como los de la Villa d'Este estaban secando Frascati. La batalla por los derechos del agua que siguió fue profundamente anticristiana. Solemos ver a los cardenales como hombres buenos, hombres santos, pero el poder los corrompió hasta lo inconcebible, llegando a convertirse algunos en caudillos, asesinos y ladrones. No hubo pecado venial que no cometieran. Tenían la desagradable costumbre de arruinar el jardín de sus vecinos, destruyendo su acceso al agua. Así no podías tener un jardín decente.
En 1598, el Papa Clemente VIII le regaló a su sobrino, el cardenal Pietro Aldobrandini, este promontorio que dominaba la ciudad, para que se construyera una villa. Y también le dio el dinero, 50.000 escudos, el equivalente a más de 5,5 millones de euros, para financiar un nuevo acueducto que proporcionara a la ciudad agua fiable, pero solo después de que su jardín tuviera cubiertas sus necesidades. He llegado con la poda. Los italianos son proverbiales expertos en la poda de árboles. Esta larga avenida de robles, en forma de túnel de 180 metros, recortados hasta convertirlo en un seto gigantesco, es el paradigma de la topiaria. Desde el exterior parece un enorme bloque sólido. Desde el interior está formado por grandes árboles. Seguro que se plantaron como un seto bajo, pero crecieron de forma desmedida durante casi un siglo. Y cuando los podaron, quedaron como el armazón de una casa a medio construir. Hay grandes robles y se ven los huesos, como el esqueleto de una ballena. Pero desde el exterior es un tupido bloque de follaje. El tiempo crea algo así. Solo el tiempo y el descuido crean algo tan hermoso. El cielo plomizo descarga su furia y me obliga a buscar refugio en la villa. Fue un obsequio al cardenal Aldobrandini como recompensa por negociar un tratado de paz con Francia. Un regalo extremadamente generoso, pero también muy sagaz. A los papas no les está permitido poseer propiedades, así que fue una estratagema de Clemente para conservar la villa en la familia. El tratado de paz le dio a Roma el control de la ciudad clave de Ferrara, junto a una parte considerable de la fortuna de la familia d'Este. El botín permitió a Aldobrandini crear una villa y un jardín que eclipsara a todos los de sus vecinos. La villa no suele estar abierta al público. Dentro de la villa hay un retrato del cardenal Aldobrandini. Ahí está. Sorprendentemente joven, la verdad. Por lo visto era un hombre de mucho poder, brillante intelecto y habilidades organizativas. Y todo esto se hizo para él. Para cuando el cardenal Aldobrandini terminó de construir su villa, un nuevo movimiento había reemplazado al Renacimiento. Nos referimos al barroco. El barroco era un estilo de arquitectura y diseño de jardines mucho más ostentoso, elaborado, triunfante y muy seguro de sí mismo. Y se apoyaba en el deseo de reafirmar la supremacía de la Iglesia Católica sobre sus enemigos protestantes. Antes de visitar jardines, uno tiene que hacer sus deberes, ver fotografías y consultar libros, pero nada te prepara para la realidad. Y, por supuesto, la reacción más honesta es quedarse sin palabras. No se me ocurre nada que decir ante la magnitud de esta obra. Aunque a primera vista el teatro acuático parece estar decorado con personajes míticos anónimos de la Roma clásica, es una celebración del poder papal y del apellido Aldobrandini, con un simbolismo que todos sus contemporáneos sin duda reconocían de inmediato. Por ejemplo, este atlas que soporta el mundo sobre sus hombros representa al Papa Clemente, y a sus pies, emergiendo triunfalmente del mar, asoma la heroica cabeza de Hércules que simboliza al cardenal Aldobrandini. Adoraban la idea de la mascarada, en un escenario único y enormemente caro, ejecutada como una gran representación para impresionar, y de eso se trata. Es el jardín como un gran despliegue para unos pocos elegidos.
Y es muy simbólico que no esté abierto al público. Estamos tú, yo y un puñado de personas contemplándolo. Es solo para nosotros. Por encima del teatro acuático, una cascada fluye y desciende por la escalinata hacia la balaustrada inferior, flanqueada por dos grandes columnas. Se diseñó para que fuera más ancha en la parte superior, y el escorzo hace que parezca aún más empinada y más espectacular, especialmente cuando se observa desde la villa. Pietro Aldobrandini y sus invitados debían mirar y aplaudir el espectáculo del agua, descendiendo por las columnas hacia la balaustrada, por ambos lados de la cascada, y luego hacia el escenario, como un espectáculo teatral tan vistoso y entretenido como cualquier ópera. La cascada ya es impresionante tal como está. Un rugido de agua desciende, pero en realidad es solo la mitad del espectáculo, porque las dos columnas de la parte superior tienen espirales y originalmente el agua brotaba por la parte superior, giraba alrededor de las columnas y salía salpicando para acabar derramándose en el estanque inferior. Estaba la cascada central, las espirales en la parte superior zumbando alrededor como petardos de agua y luego las balaustradas que llegaban hasta el borde. Todo el montaje era muy exagerado, muy kitsch y probablemente muy divertido. Aquí están. Como se ve, el canal que rodea la columna es bastante grande, así que debía bajar bastante caudal, ganando en aceleración, reflejando la luz sobre el mosaico y descendiendo por las balaustradas. Si os fijáis, desde aquí tenemos una fantástica perspectiva de la villa. Pero ellos tenían una visión privilegiada, especialmente desde arriba, que era la plataforma de observación para el cardenal y sus amigos. Porque no era solo el teatro de la parte inferior lo que veían, sino también esto. Aquí arriba, el espectáculo era igual, o incluso mejor. La parte superior del jardín quedó abandonada después de la Segunda Guerra Mundial, tras ser gravemente dañada durante la invasión aliada. Maravilloso. Este es el único gran jardín papal que no pertenece al Estado. Permanece en manos privadas y sigue siendo propiedad y lugar de residencia de la familia Aldobrandini. Cuidar un jardín y una villa como estos es una tarea gigantesca. Sin embargo, el propietario actual, el príncipe Camillo Aldobrandini, se ha embarcado en una formidable restauración. Como puedes observar, hay algunos andamios. Esperamos hacer un trabajo de restauración bastante importante, especialmente para arreglar las fuentes, que están en muy mal estado. La villa fue bombardeada durante la guerra. Ya. Mi padre la restauró, pero al usar cemento moderno, ahora se encuentra en muy mal estado. Todo tiene que ser reparado de nuevo. Y el agua es un gran problema, porque es muy complicado mantener el agua en funcionamiento, ¿no? Sí, pero tenemos un acueducto en realidad. Usamos el agua para la villa. Y también vendemos el agua a los pueblos de los alrededores. Ya, entonces el jardín tiene siempre suficiente agua. No, en algunos momentos, durante el otoño, no hay agua en las fuentes. Ya. Estamos estudiando instalar un sistema de reciclado para que la misma agua se pueda usar una y otra vez.
¿Hasta qué punto os habéis planteado restaurar el jardín hasta una fecha determinada? ¿Queréis dejar el jardín tal como era en el siglo XVI o...? No quisiera. Sería una pena tener que talar árboles. En la mentalidad italiana, las villas campestres solían ser un reflejo de las casas urbanas. Así que no querían tener demasiados árboles. Solo querían tener una casa, jardines muy planos y estatuas. Y algunas cosas se habrán perdido. Sí. Había estatuas por toda esa balaustrada, pero Napoleón se las llevó. Napoleón se llevó todas las estatuas y las pertenencias de su cuñado y del hermano de su cuñado, que era mi bisabuelo. Ya. Les dijo que les pagaría cuando regresara de la campaña de Rusia. Por desgracia, las cosas no salieron como estaba previsto. Una dura batalla. Una historia muy interesante. Sí. En el punto más elevado del jardín se encuentra el suministro principal de agua, que sigue fluyendo desde el mismo acueducto que el cardenal Aldobrandini construyó hace 400 años. La última cascada es la más natural y la más encantadora. Tiene una gran elegancia. La idea era que a medida que uno se alejara del palacio, todo se volviera más natural y se integrara en la naturaleza, pero siempre muy controlado. Era naturaleza salvaje bajo el control absoluto del hombre. Pero ahora, en el siglo XXI, la naturaleza se ha impuesto. Algunos lugares se han desbrozado, los árboles han crecido y se han marchitado. Y como es un jardín privado, hay una atmósfera de intimidad. Sientes que estás viendo algo muy personal y no me gustaría demasiado que fuese restaurado por completo y abierto al público, reluciente como un documento histórico. Su magia es que casi da la sensación de que podría desaparecer en cualquier momento, y eso lo hace más valioso. La villa Aldobrandini sigue siendo abrumadoramente grandiosa, pero el paso del tiempo le ha dado un entrañable aire de abandono que, en mi opinión, la hace aún más encantadora. En mi recorrido por los grandes jardines de Roma, he visto jardines diseñados para entretener, para sorprender, pero por encima de todo, para impresionar. ¿Y de qué manera lo consiguieron? Seguramente más de lo que pretendían, ya que continuaron impresionando e influenciando a jardineros y turistas durante los siguientes 400 años. Y sigue causando profundo asombro que todos fueran creados en un lapso de tiempo tan breve. Durante la segunda mitad del siglo XVI, los cardenales rivalizaron entre sí por el papado como una jauría de perros. Y cuando construyeron sus jardines no lo hicieron por amor a las plantas o a la horticultura. Lo único que buscaban era impresionar y mostrar su poder para poder convertirse en papas. La cruel ironía es que ninguno de estos grandes creadores de jardines llegó a lucir la tiara papal. Por fortuna, lo que dejaron tras de sí no fue tanto un reflejo del gran poder que ostentaron, como algunos de los jardines más hermosos del mundo. En el siguiente episodio visitaré Florencia, donde la revolución creativa del Renacimiento no solo cambió el arte y la arquitectura, sino que transformó también todo tipo de jardines.